Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Son las 7:31 de la mañana, como se los comentamos. Ya se encuentra con nosotros los congresistas, la congresista Verónica Mendoza, el congresista Federico Pariona. Bueno, el congresista Pariona es presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Ambiente, ¿no?, que acaba de aprobar un proyecto de ley que ha generado cierta controversia, que agiliza trámites ambientales y expropiaciones de terrenos. Hay problemas, entiendo también, o está en discusión el tema de las servidumbres. A ver, corríjanme, ¿no?, para los que no somos expertos en la materia, y luego vamos a pasar a los argumentos de la congresista Mendoza. Por un lado, se está tomando en cuenta el tema, pues, de desaceleración económica para poder, de repente, digamos, aligerar, ¿no?, algunos proyectos, pero por otro lado lo que se está afirmando es que esto, por ejemplo, iría contra el espíritu de la consulta previa y recortaría los derechos de ciertos pueblos, porque se estaría definiendo, por ejemplo, expropiaciones y servidumbres desde Lima sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos en particular. Cuéntenos brevemente cuál es el espíritu de este proyecto de ley aprobado. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Lo que en realidad quisiera partir es manifestando que este dictamen, porque yo como presidente de la comisión tengo que decir lo que es la verdad a la población, se ha hecho un trabajo eminentemente técnico en este tema, ¿ya? Escuchando a todas, no solamente a las organizaciones ambientalistas, sino también a funcionarios de distintos sectores del gobierno, como también de los congresistas, porque este dictamen obedece indudablemente a la preocupación, a la observación que hicieron en el Pleno de Congreso, porque de ahí retornó a este proyecto de ley a la Comisión. Sin embargo, específicamente hemos contemplado que la selva, toda la selva, estamos excluyendo de este dictamen. O sea, toda la selva. El artículo 28 y el artículo 29, o sea, dice claramente exoneración. Estamos exceptuando del proyecto, del dictamen, porque queremos respetar justamente lo que acaba de enseñar, los derechos de las posesiones de las comunidades y las garantías de sus tierras. Entonces, es claro, o sea, ni siquiera para tocar el tema, porque estaríamos hablando de un tema que no está contemplando dentro del dictamen. Eso es básicamente lo que podría de repente señalar en cuanto a la servidumbre, lo que usted está manifestando en cuanto a la selva. Vamos a ir rápidamente a la respuesta de la congresista Mendoza para luego regresar. ¿Cuáles son las observaciones puntuales a este dictamen? Que entiendo va a pasar al Pleno, ¿no? Pasaría al Pleno del Congreso, efectivamente. A ver, nuestras preocupaciones van en el sentido de que se está promoviendo el otorgamiento, ¿no?, promoviendo el otorgamiento de servidumbres y derechos de vía a lo largo y ancho del territorio nacional, con el argumento de promover las inversiones. ¿Se excluye la selva? El gran problema, para empezar, es que la mayor parte de comunidades campesinas y nativas, cerca de 4.000, no están tituladas, no están formalmente reconocidas por el Estado. Esto en selva como en sierra. Entonces estamos hablando de la selva, pero de la sierra no decimos nada. ¿Qué es el gran problema pendiente de la consulta previa con respecto a las comunidades altoandinas, por ejemplo? Bueno, ese es un problema efectivamente pendiente que dificulta enormemente el proceso de ordenamiento territorial, el proceso de inversiones sostenibles, y al cual el Estado no termina de responder. Ahora, entonces, ¿qué es lo que provocaría esta ley? Lo que está planteando el proyecto es otorgamiento de servidumbres y derechos de vía, inclusive de manera gratuita eventualmente, ¿no es cierto? Y nuestra preocupación es que esto pueda darse en territorios de comunidades campesinas y nativas, lo cual implicaría, ¿qué cosa? Que la comunidad campesina, por ejemplo, al haberse otorgado ya un derecho de servidumbre gratuita, no podría exigir como corresponde su derecho a la compensación. Eso por un lado. Por otro lado, que las comunidades, y eso viene ocurriendo en la realidad, terminan siendo fragmentadas, ¿no?, porque están cruzadas por una serie de derechos de vía, servidumbres, etcétera, y que en el caso de que estas comunidades no estén tituladas, al momento de titularse, lo que se va a producir es consolidación de esa fragmentación, pero también imposibilidad de titular. Y digo esto porque nosotros desde la propia comisión hemos venido acompañando varios casos en los cuales ha ocurrido ya, es decir, comunidades que querían titularse, pero al haberse encontrado, oh sorpresa, que se había otorgado desde Lima servidumbres a título gratuito, resulta que su territorio queda totalmente fragmentado y se imposibilita la titulación. Es cierto que en el marco del debate y por la incidencia de distintos actores, organizaciones indígenas, ambientalistas, se dijo excluimos a la selva. Perfecto, el problema es que en la selva ya se han otorgado
cantidad, y hemos pedido la información que se nos transparente, cantidad de resoluciones supremas que otorgan servidumbres gratuitas, derechos de vía en la selva. Entonces, lo que está haciendo, esta exclusión de la selva, de alguna manera nos ampara a futuro, pero no dice nada de todo lo que ya ocurrió, de todas esas servidumbres que ya se entregaron y que van a dificultar el proceso de titulación. Pero no solo eso, si bien es cierto, se dice, ya, en la selva no nos metemos, excepto para los proyectos de generación eléctrica. O sea, para proyectos de generación eléctrica sí se va a poder seguir dando servidumbre gratuita, inclusive en la selva, derecho de vía, inclusive en la selva. Y no precisa qué tipo de proyectos de generación eléctrica, porque podemos pensar en una gran hidroeléctrica tipo Paquitzapango, tipo Inambari, que implica inundación de un gran territorio indígena, lo cual no puede pues darse de manera tan arbitraria. Y para terminar, perdónenme, dice además el proyecto de ley, y esto es lo grave, que una vez otorgada una servidumbre o un derecho de vía, ya nadie puede entregar un nuevo derecho. Es decir, si la comunidad no estaba titulada, a lo mejor estaba en posesión o estaba en proceso, se entregó servidumbre de derecho de vía, ya no se puede solucionar el problema. Muy bien. Estamos entonces, congresista Pariona, la pregunta es, digamos, ante el enfriamiento económico, ¿no nos estamos arriesgando a un recorte de derechos? No, para nada, absolutamente. Yo por eso que quiero, de repente, Regina, aquí tengo el artículo 28 del dictamen, dice, los medios que no se encuentran, dice, inscritos en los registros y predios que no constituyen propiedad de particular o que no se encuentren en posesión de las comunidades campesinas o nativas, está hablando de comunidades campesinas nativas, son de dominio del Estado y se rigen bajo lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes del Estado. O sea, aquí estamos contemplando este artículo vigente. O sea, aparte de la exclusión, le estamos asegurando aquí de que esto, o sea, no vamos a tocar con las comunidades nativas de la selva. O sea, yo soy amazónico, yo tengo sangre más que cualquiera. Claro, pero independientemente de eso, las preocupaciones que expresa la congresista Mendoza son reales. Yo entiendo la discrepancia, entiendo las posiciones, es natural, pero sin embargo no podemos tampoco malinformar a la población. O sea, aquí lo que se está pretendiendo es malinformar eminentemente. Este es un trabajo eminentemente técnico. 8 reuniones técnicas de la comisión. Yo estoy defendiendo el trabajo del dictamen. ¿Y qué pasa con proyectos como los que alude, por ejemplo, de grandes hidroeléctricas y demás? Mira, en tema de energía eléctrica, no estamos, ahí sí no estamos excluyendo, porque la selva requiere de este servicio, requiere de servicios básicos. O sea, hay muchas necesidades en la selva, en la Amazonía, por eso es que nosotros estamos conscientes, porque ese tipo de proyectos no va a traer... Es evidente la tensión aquí entre lo que es la inversión, pero lo que se dice, pues por otro lado, es mientras no se titule, ¿no? Mientras se le siga recortando a las comunidades, que según este orden de ideas se estaría recortando el derecho a la titulación, se estaría obstaculizando, pues vamos a seguir en el mismo problema. Solamente para terminar la idea, mira, en tema de titulación, o sea, no quita, no va a entramparse, no va a bloquearse el proceso de titulación, hay un compromiso del Ejecutivo, por lo cual hay que exigir más bien, porque hay el mismo ministro de Agricultura lo ha señalado por parte del Ejecutivo, que hay más de 50 millones que está destinados para lo que es titulación de las comunidades nativas. Más bien, por el contrario, hay que exigir. Por ejemplo, yo tengo un proyecto como amazónico, yo que defiendo la Amazonía, tengo un proyecto, por ejemplo, de ley para justamente darle la herramienta necesaria en caso de exigir los títulos de las comunidades nativas. Muy bien. Perdón, ¿no tendría por qué haber tensión entre el derecho al territorio de los pueblos indígenas, que es de quien estamos hablando en este momento, y la necesidad de inversiones? Los pueblos indígenas dicen reiteradamente, nosotros no nos oponemos a las inversiones, es más, en muchos casos necesitan inversiones, pero tiene que haber seguridad jurídica para los pueblos indígenas, pero también para los inversionistas. Y por eso nosotros habíamos pedido, antes de aprobar esto... ¿Cuál es la salida? A ver. O sea, en resumen, para que los televidentes puedan entender, ¿cuál sería la salida en una situación como esta? A ver, lo primero que habría que hacer es titular, pero antes siquiera de titular, que el Estado nos diga integralmente, detalladamente, cuántas comunidades campesinas y nativas hay tituladas, por titular y en proceso de ampliación. ¿Dónde están y que estén georreferenciadas? Porque si el Estado peruano a mí me asegura que por lo menos sabe dónde están, estén tituladas o no, y que va a reconocer ese derecho de posesión,
perfecto, pero nunca se nos ha dado respuesta. Eso tiene que ver con la famosa base de datos que tiene nunca que fue ver con base de datos de autorizada pueblos indígenas, tiene previa. que ver, exacto, Ministerio de Cultura debiera tener esa información, Ministerio de Agricultura, que hoy es el ente rector en materia de titulación, debiera tener esa información. Lamentablemente, como ha habido transferencias a los gobiernos regionales, también para el proceso de titulación, parte de esa información la tiene el gobierno regional. Y hoy por hoy no hay nadie en el Estado peruano que tenga toda esa información concentrada. Entonces, tú le preguntas al Estado peruano, concesiones mineras, y te dice cuántas son, dónde están georreferenciadas, contabilizadas, etcétera. Comunidades campesinas y nativas, nadie sabe cuántas son, dónde están y cuál es su extensión exacta. Eso por un lado. Si eso estuviera claro, perfecto, ya supiéramos de qué estamos hablando. Y por otro lado, pedimos que antes de discutir esto, supiéramos a ciencia cierta cuántas servidumbres gratuitas, no gratuitas, derechos de vía se han estado dando en la Amazonía vía resoluciones supremas sin que nadie se entere, porque esto ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos meses y nosotros pedimos que se pusiera sobre la mesa para tener claro qué es lo que va a pasar si es que este proyecto de ley se aprueba, ¿no? Cuánto de la Amazonía, del territorio de las comunidades nativas, ya está con servidumbres y derechos de vía otorgadas y qué es lo que va a pasar en adelante. No deberíamos contar entonces no deberíamos tener esa información sobre la mesa antes de pasar a la aprobación. Lo que pasa que yo escuchando a mi colega es que, bueno, inicialmente el proyecto que vino del Ejecutivo vino con muchas observaciones que lo ha hecho con el mismo Congreso de la República. Nosotros hemos hecho trabajo, como le digo, 8 trabajos y parece que no ha podido tal vez estar en algunas reuniones, en todas las reuniones, solamente estuvo un su asesor, sí estuvo en los debates, en las reuniones, pero en todo caso sería bueno revisarlo porque no tiene que ver con el tema de la titulación, el proceso continúa, de la titulación no estamos poniéndole traba, no estamos bloqueando, esto no tiene que ver nada, esto solamente es para ayudar, en todo caso, a agilizar la inversión. Mira, los tiempos en el proceso, por ejemplo, para poder otorgarles el estudio de impacto ambiental, como también las certificaciones de los títulos habilitantes, anteriormente se daba más de los 300 días, ahora se le está considerando solamente 150 días, más 30 días en caso algunos temas complejos. O sea, es claro el dictamen, no podemos malinterpretar. Perdón, entonces, ¿cómo debo interpretar cuando se dice que una vez otorgado un derecho de servidumbre o derecho de vía, ya no se podrá otorgar ningún derecho por encima? Yo planteo que eso bloquea el proceso de titulación, porque una comunidad que tiene solamente derecho de posesión o ni siquiera ha sido reconocida, ya no podrá luego exigir, plantear el reconocimiento de su territorio integral. Eso es lo que dice la norma que ha sido aprobada y que por lo menos eso debiera excluirse. Las posiciones están planteadas, creo que no las vamos a conciliar, ¿no?, en un escenario como este. Yo creo que ha sido útil que los televidentes... En el Parlamento, espero que podamos hacerlo. Yo creo que ha sido útil que los televidentes puedan informarse de ambas posiciones y lo que yo quería preguntarle para cerrar era, usted está muy informada pues de todo lo que está pasando con Tía María. En resumen, ¿cuáles son sus preocupaciones centrales ahora? Se decía pues que el segundo estudio de impacto ambiental había absuelto, ¿no?, la multitud de observaciones del primero. ¿Qué cosa es lo que realmente queda pendiente y es realmente importante en este momento de la discusión? Para empezar, yo creo que lo realmente importante es que se exprese una voluntad de diálogo franco y transparente. Tengo conocimiento de que las mesas de diálogo que fueron planteadas hasta hace poco no se iban a dar en el propio Valle del Tambo, en Cocachacra, con la gente directamente afectada, sino en otra zona. Yo creo que eso, por ejemplo, no se puede aceptar. Tiene que haber disposición de las autoridades del Estado, si tienen plena seguridad de lo que implica el proyecto de ley, que vayan directamente a hablarle a la gente involucrada. Eso va a contribuir a reducir la desconfianza y permitir acercar posiciones. Luego, los otros elementos técnicos están sujetos a debate, efectivamente. Yo he estado revisando, recién confieso, el nuevo estudio de impacto ambiental. Entiendo que hay algunas preocupaciones. No se plantea, por ejemplo, un cronograma exacto de cuándo se va a hacer la planta desalinizadora, o no se plantea, por ejemplo, con precisión los impactos que podría tener el hecho de que haya, no sé si es una chancadora u otra, cerca del río Tambo. Entonces yo creo que hay algunas cosas... Exacto, ubicaciones, plazos que tienen que ser precisados, pero repito, eso tiene que hacerse en el sitio, con la gente, de manera transparente, y no ayuda absolutamente en nada que se los trate de terroristas antimineros. Lo único que eso consigue es atizar más el conflicto. Yo creo que serenidad por todo lado, ¿no? Solamente para terminar, un poco lo que señala, lo que menciona mi colega. En algunos casos coincidimos, ella también camina, viajamos muchas veces a unas reuniones que hemos hecho a las comunidades indígenas,
y como también a los proyectos donde ahorita tenemos los conflictos. El otro tema es de que hay mucho descuido por parte del Estado, y no solamente estamos hablando del actual gobierno, sino esto viene de muchos años, en el tema que no hay compromiso que asume seriamente el Ejecutivo, el gobierno, en cuanto a las necesidades. Ese es un tema que parece que un poco lo puede hacer un poco pensar, y posiblemente por ahí se viene rechazo y ahí están los conflictos. Entonces, ese es otro tema de que de repente ahora con este proyecto queremos ayudar más bien a la inversión. Es evidente que hay muchas cosas que más que nada se ha burocratizado este procedimiento de los estudios, de las certificaciones. Muy bien, muy bien. Vamos, yo les voy a tener que recortar sus derechos de titulación en este momento porque ya me están jalando las orejas. Y vamos a seguir sin duda con el debate, que es absolutamente necesario. La precisión en la información es lo que se le pide, pues en este caso además a los agentes del Estado. Nos vamos de inmediato con nuestro compañero Manuel Igreda. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.